Muy bien, y en esta sección vamos a realizar una pequeña introducción a SQL y aquellos conceptos que son fundamentales y que tenemos que conocer para poder desarrollar efectivamente el taller que posteriormente vamos a realizar sobre BigQuery. SQL es un lenguaje de consultas que me permite comunicarme con una base de datos. Dentro de SQL existen sublenguajes como lo que se conoce como DDL, Data Definition Language, que lo que nos permite es crear, modificar y eliminar la estructura de una base de datos, de una tabla, ¿sí? De alguna manera lo podríamos interpretar como el sublenguaje de SQL que nos permite crear el molde, ¿bien? O el esquema de nuestra base de datos o de nuestra tabla. Pero como ese esquema es vacío, está vacío, no tiene nada dentro, uno necesita aplicar lo que se conoce como DML, que es el Data Manipulation Language, que en definitiva son aquellas sentencias o palabras reservadas de SQL que nos van a permitir modificar el contenido de una estructura o una tabla. Luego tenemos lo que se conoce como Data Control Language, bien DCL, que está más vinculado a la asignación y modificación de permisos. Y finalmente TCL, que son aquellas palabras reservadas, bien de SQL, que nos permite ya más orientar las transacciones y su correspondiente gestión. En el siguiente slide podemos ver muy brevemente sentencias y estructuras básicas de SQL, lo que es el mundo de DML. Tenemos el select, el delete, el insert, el update, ¿no? El select me va a permitir consultar un registro o una tabla, ¿bien? El delete me va a permitir eliminar un registro o una tabla. El insert claramente me va a permitir insertar. Y finalmente el update, vamos a poder a través de esta sentencia modificar un registro o una tabla. También es muy interesante comentar que todas estas cláusulas que estamos comentando y estamos detallando pueden ir acompañadas, ¿sí?, de una sentencia que se llama where, que básicamente nos permite filtrar o aplicar algún tipo de filtro sobre nuestra consulta. En lo que respecta a DDL, tenemos la sentencia para crear una base de datos, ¿no?, como create database, para modificar una base de datos como alter database, para crear una tabla, create table, alter table, y drop table para poder eliminar una tabla correspondientemente. En lo que respecta a DCL, la sentencia grant autoriza a un usuario más a poder realizar una operación en conjunto sobre una tabla en particular, y rebook lo que hace claramente es eliminar esa concesión. Abordando un poco más lo que son ya el mundo más vinculado a la manipulación de datos, vamos a comentar muy brevemente algunas de las sentencias más interesantes a tener en cuenta y más importantes a la hora de alguna forma interactuar con nuestra base de datos. El select es esta sentencia que me va a permitir a mí consultar columnas de una tabla, y nosotros podemos consultar una columna en particular o consultar, digamos, todas las columnas, ¿no? En este caso tenemos la sentencia básica del select, y acá podemos observar que cuando vemos el asterisco significa que vamos a consultar absolutamente todos los atributos de una tabla. Recuerden que los atributos, como habíamos visto en la sección del modelo relacional, son básicamente los campos o los features de mi tabla. Por lo tanto, si mi tabla tuviese 30 atributos, con el select asterisco veríamos los 30 atributos. Por otro lado, también es muy importante aclarar que SQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto no es keep sensitive. Si nosotros podemos escribir select de esta manera o select de esta manera y no va a haber ningún tipo de problema a la hora de interpretar esa consulta en particular. Otra sentencia interesante de comentar es el order by, porque muchas veces resulta ser que el resultado de nuestra query, la manera en la cual se muestra el ordenamiento, no es el que nosotros queremos. Entonces, dentro de lo que es el mundo SQL, order by me permite ordenar por una columna en particular. Noten que de manera predeterminada, ¿sí?, lo que es la cláusula, si acá aclaramos un poquito que podemos combinar también el order by con el where, la cláusula del order by, de manera por default, el ordenamiento es de tipo ascendente. Eso significa que si yo quiero que el ordenamiento sea ascendente, no hace falta que lo aclare porque es el valor que el order by toma por default, bien, en SQL. Ahora bien, si yo quisiera que el ordenamiento sea de tipo descendente, bueno, lo que tengo que utilizar ahora es la palabra reservada dex,
que justamente nos permite realizar este tipo de ordenamiento. Otra cláusula interesante para comentar es el listing. Bien, nosotros puede llegar a pasar que tengamos registros duplicados dentro de nuestra base de datos y no queremos ver esa duplicidad en los resultados de nuestra query. Entonces, para poder eliminar duplicados dentro de lo que es el resultado de la query, no lo elimina en la base de datos ni en la tabla. Lo único que hace el listing es eliminarlo a nivel del resultado de la query. Podemos utilizar perfectamente la palabra reservada distinct, select distinct, y el nombre de la columna, y vamos a quitar aquellos registros que son duplicados. Por otro lado, comentar también la cláusula del where, que ya algo habíamos dicho. Esta cláusula me permite aplicar un filtro por una columna en particular sobre mi query, ¿no? Yo podría perfectamente, noten, escribir la siguiente sintaxis. Select, asterisco from clientes, ¿no? Where, ciudad, sea igual a Barcelona. ¿Qué estamos diciendo acá? Estoy diciendo que de la tabla de clientes me muestre absolutamente todos los atributos, porque le estoy poniendo el asterisco, pero quiero específicamente que me traiga aquellos clientes que viven en la ciudad de Barcelona. Entonces, como pueden observar, el where aplica un filtro al atributo ciudad, quedándome exclusivamente con aquellos clientes que viven en Barcelona. Eso significa que si tuviese, por ejemplo, algún cliente que vive, no sé, en otra ciudad como Madrid, no lo vería como resultado y no formaría parte del resultado de mi query. Bueno, acá también tenemos un poco de contexto. Siempre es el select, asterisco, from, bien, y el where va posteriormente. Y también comentarles algunas cuestiones vinculadas a los operadores de comparación, como el igual, como el distinto, como el mayor, mayor igual, menor, menor igual. Yo podría perfectamente, ¿no? Otro caso, le digo select, asterisco, from, empleados, where, salario sea mayor, igual, ¿no? Que 1000 euros. Entonces, como podemos observar, yo acá estoy utilizando un operador de comparación y estoy diciendo que se quede únicamente con aquellos registros donde el salario de mi empleado sea mayor o igual a 1000 euros. Por otro lado, comentar muy brevemente los operadores lógicos como el AND, ¿no? El operador AND me va a devolver solamente verdadero si todas las condiciones que estoy evaluando son verdaderas. El OR es un poco más flexible y me va a devolver verdadero cuando al menos una condición sea verdadera. El OR, en el caso de que todas las condiciones sean falsas, me va a devolver falso. Luego tenemos el between, que es un operador que me permite seleccionar un rango de filas, que generalmente se utiliza mucho para números y fechas también. El in es como el OR, ¿no? Donde yo puedo establecer una lista de valores y automáticamente voy a ir filtrando por esos valores que están dentro de la lista que defino. El operador like, que sirve para identificar un patrón, ¿sí?, en mis datos. Y el not, que básicamente sirve para negar una condición. Yo le puedo decir select asterisco from clientes, where ciudad, not Barcelona. Eso significa que me va a traer todos los clientes excepto los que viven en Barcelona.